Bienvenidos una vez más a mi canal, donde la risa es la mejor medicina y las bromas, nuestro pan de cada día. CU superíndice 3 moestu n. Espero que de maravilla y con ganas de reírse un rato porque hoy les tengo un vídeo jugosísimo. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos ha pasado alguna vez, ya sea view copyright dolo en pantalla o view copyright dolo en carne propia, esos momentos en los que el rey de las bromas, o sea, yo intenta hacer de las suyas en un ambiente que debería ser serio, y termina, bueno, digamos que la seriedad sale volando por la ventana. Vamos a sumergirnos en esas situaciones hilarantes, a analizar por qué copyright a veces la tentación superíndice 3n de una bromita es demasiado fuerte, y a descubrir CU superíndice 3 mo, a pesar de nuestras mejores intenciones, terminamos creando un caos CU superíndice 3 mico. Asu que pu superíndice 3 nanse CU superíndice 3 modos, prepur rense un cafecito o su bebida favorita, y a compu con diéresis más menos en este viaje lleno de risas y meteduras de pata. Y antes de que sigamos, si son nuevos por AQU, no se olviden de darle al botu superíndice 3n de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis locuras. Cada semana les traigo contenido nuevo y original para hacerles el duamu, ese divertido. Asu que ya saben, suscríbanse. Bueno, ahora al grano. Imaginemos la escena, un set de grabación superíndice 3n. Luces brillantes, CU maras apuntando, un director dando U con diéresis superíndice 3 renes con voz firme, y actores concentrados en sus papeles. Todo respira profesionalismo y seriedad. Un ambiente donde la puntualidad es clave, la concentración superíndice 3n es obligatoria y el GU superíndice 3n es sagrado. Ah. Pero justo aún estoy yo. Merodeando como un felino listo para saltar sobre su presa, en este caso, de mis ocurrencias. Y es que sinceramente a veces la ocasión superíndice 3n lo pide a gritos. Ves a alguien demasiado tenso, a otro que se toma las cosas demasiado en serio, y el espíritu bromista que llevo dentro simplemente no puede resistirse. Es como un superpoder o una maldición superíndice 3n, depende de CU superíndice 3 mo lo veas. Una vez, vamos grabando una escena dramática para una serie istu superíndice 3 rica. Yo interpretaba a un noble melancu superíndice 3 lico que agua perdido a su amada. Imagunense, música triste, luces tenues y yo con una expresión superíndice 3n de dolor profundo, recitando un monu superíndice 3 logo conmovedor. El director estaba encantado, de que estaba transmitiendo la emoción superíndice 3n perfecta. Pero claro. Lo que con diéresis copyright no sabua es que yo tengo escondido en mi manga un pequeño más menos o pollito de goma que agua comprado en una tienda de bromas el día anterior. Un pollito de goma que hace un sonido estridente cuando lo aprietas. Era la herramienta perfecta para romper la tensión superíndice 3n, pensu copyright. En medio del monu superíndice 3 logo, justo cuando llegaba a la parte ese desgarradora, aprietu copyright el pollito. Pío. 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 El sonido resonó superíndice 3 en todo el set. El director se quedó superíndice 3 petrificado, los CU maras se mordieron los labios para no reírse, y la actriz que interpretaba a mi amada, en realidad, a su espíritu, porque ya estaba muerta en la escena, abrió superíndice 3 los ojos como platos. Por supuesto, la escena se arruinó superíndice 3. El director gritó superíndice 3, los CU maras estallaron en carcajadas y yo me hice el sorprendido, como si no supiera de du superíndice 3 de agua salido ese ruido. Pero la verdad es que me estaba muriendo de risa por dentro. Otro día, vamos grabando un comercial para un producto serio, muy serio, un medicamento para la presión superíndice 3n arterial. El ambiente era tenso, todos debían estar concentrados en transmitir confianza y seguridad a los espectadores. El director era un hombre muy formal, con un bigote impecable y un traje siempre planchado. En el comercial, yo interpretaba a un copyright dico que explicaba los beneficios del medicamento. Tenía que hablar con un tono de voz tranquilo y profesional, mirando a la CU mara con una sonrisa amable. Todo perfecto en teoría. Pero justo antes de empezar a grabar, vi que el director tenía una mosca volando alrededor de su cabeza. Una mosca persistente que no lo dejaba en paz. Y entonces se me ocurrió superíndice 3 la brillante idea de ayudarlo. Discretamente saco copyright de mi bolsillo un pequeño más menos o silbato que imitaba el sonido de una mosca. Era tan realista que hasta yo me la creía.
Y entonces, mientras el director daba las últimas instrucciones, empezó copyright a soplar el silbato suavemente. El director se puso tu copyright rico. Empezó superíndice 3 a manotear en el aire, tratando de espantar la mosca invisible. Se rascaba la cabeza, se daba palmadas en la cara. Un espectáculo. Los DMU-S miembros del equipo trataban de disimular la risa, pero era imposible. Por supuesto, el rodaje se retrasó superíndice 3. El director me echó superíndice 3 una mirada fulminante y me dijo que si vuelvo a hacer algo me despedirá. Pero la verdad es que aunque me sentó un poco culpable, no puedo evitar reírme. Había logrado mi objetivo, romper la tensión superíndice 3N y hacer reír a la gente. Y es que a veces, creo que mi problema es que veo la vida como una gran broma. Me encanta jugar, me encanta sorprender a la gente, me encanta ver sus reacciones. Su copyright que a veces. Ese me paso de la raya y que mis bromas pueden ser inoportunas, pero no lo hago con mala intención superíndice 3N. Solo quiero hacer el DMU-S divertido a los DMU-S. Claro, no siempre sale bien. Hay veces que mis bromas se interpretan mal, que ofenden a alguien, o que simplemente no tienen gracia. En esos casos me siento fatal. Me disculpo sinceramente y trato de aprender de mis errores. Pero en general, creo que la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Un poco de humor, una pizca de ironía, y una buena dosis de bromas pueden hacer maravillas para nuestra salud mental y emocional. Y hablando de salud, recuerden que la risa fortalece el sistema inmunológico superíndice 3 Jico, reduce el estru copyright S y mejora el estado de U con diéresis nimo. Asu que ya saben, ruanse a carcajadas, bromeen con sus amigos, vean películas CU superíndice 3 micas. Y no se tomen la vida tan en serio. En fin, estas son solo algunas de las historias de mis aventuras como el rey de las bromas en sets de grabación superíndice 3N. Podré contarles muchas more, pero creo que ya es hora de ir cerrando este vídeo. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 mola tentación superíndice 3N de hacer una broma puede ser irresistible, incluso en los ambientes mu-S serios. Hemos analizado por Q copyright a veces meto la pata, y hemos reflexionado sobre el poder curativo de la risa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright grabándolo. Me encanta compartir mis locuras con ustedes. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Gracias por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, por darles me gusta y por compartir mi contenido con sus amigos. Son los mejores. Por cierto, ¿tienen alguna historia divertida que contar? ¿Alguna vez han arruinado la seriedad en una situación superíndice 3N importante? Du copyright genla en los comentarios. Me encantará leerlas y reírme un rato con ustedes. Y ahora llegó superíndice 3 el momento de despedirme. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Cada semana les traigo contenido nuevo y original para hacerles el DMU-S divertido. Asu que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mi gente bromista. Cuídense mucho, ruanse a carcajadas y no dejen que nadie les quite el sentido del humor. Hasta la superíndice 3 Sima.